Imagínalo por un momento, una sola figura, nacida en un rincón remoto del antiguo imperio romano, sin ejército, sin riqueza, sin un lugar para caer muerto. Y sin embargo, capaz de dividir el tiempo en dos, de inspirar catedrales, revoluciones, debates interminables y hasta el arte más sublime y conmovedor. ¿Quién fue ese hombre llamado Jesús de Nazaret? Y todavía más inquietante, ¿realmente existió? Puede que te suene obvio o puede que lo dudes. Hay quienes lo ven como el Hijo de Dios, otros como un revolucionario, otros incluso como simple leyenda. Para responder esto, debemos actuar como detectives de la historia, buscando al Jesús histórico, el hombre de carne y hueso descrito en fuentes antiguas, en lugar del Cristo de la fe. En este video, nos basaremos en hechos reales para determinar si hay pruebas de su existencia fuera de la Biblia y qué dicen sus enemigos. Número 1. El veredicto de los expertos. El consenso que sorprende. Primero, aclaremos algo esencial. El debate histórico sobre Jesús, a diferencia del religioso, no se ocupa de milagros, profecías ni divinidades. La distinción entre el Jesús reconstruido por el método histórico y el Cristo dogmático es crucial para establecer un análisis objetivo. El método histórico solo puede buscar evidencias verificables y responder a una pregunta básica. ¿Existió? ¿Y qué sabemos de él? ¿Y qué dice la investigación? El veredicto del jurado de la historia es abrumadoramente claro. La mayoría de los eruditos competentes de la antigüedad, incluyendo cristianos, judíos, ateos y agnósticos, concuerdan en que Jesús de Nazaret existió. Este consenso es tan amplio que la existencia de Jesús se considera un hecho establecido en la erudición moderna. El historiador Michael Grant expresó que si se aplican los criterios históricos estándar, no se puede rechazar la existencia de Jesús de la misma manera que no se puede rechazar la existencia de muchos personajes paganos cuya realidad histórica nunca se ha cuestionado. El consenso se centra en un perfil biográfico básico, construido por el cruce de numerosas fuentes y un principio clave de la investigación, el llamado criterio de la dificultad. Este principio sostiene que los detalles embarazosos o problemáticos para una comunidad es poco probable que se inventen, suelen ser huellas de hechos reales. Dos eventos que gozan de un asentimiento casi universal gracias a este criterio son su bautismo por Juan el Bautista y su crucifixión por orden de Poncio Pilato. Su bautismo lo coloca en una posición aparentemente subordinada a Juan, un detalle incómodo que la comunidad cristiana difícilmente habría inventado. De manera similar, la crucifixión fue una muerte humillante y vergonzosa, algo que no se inventaría para un Mesías. Número 2. Siguiendo las pistas, las huellas en la historia. Para cualquier investigación histórica, las fuentes externas, a menudo indiferentes u hostiles, son de gran valor, ya que son menos sospechosas de parcialidad. A pesar de ser una figura de una provincia remota del Imperio Romano, la existencia de Jesús se encuentra en los escritos de importantes historiadores de la época. Entre los romanos destaca Cornelio Tácito, quizá el más reputado historiador de Roma. En su obra Anales, en 116 después de Cristo, ofrece una de las referencias no cristianas más importantes sobre Jesús. Al narrar la persecución de los cristianos bajo el cruel Nerón, Tácito relata: Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, llamados comúnmente cristianos. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Lo notable de esto es que Tácito no era cristiano, de hecho despreciaba a los seguidores de Cristo, y aún así su pasaje confirma la existencia de un fundador llamado Christus. Su ejecución, el marco temporal del reinado del emperador Tiberio, el responsable, Pilato, y el origen geográfico del movimiento en Judea. El historiador judío Flavio Josefo, hacia el año 93 después de Cristo, proporciona las referencias más tempranas y detalladas fuera del Nuevo Testamento. En sus Antigüedades judías, Josefo hace referencia a Jesús en dos ocasiones. Una, casi universalmente aceptada por especialistas, identifica a Santiago como el hermano de Jesús, a quien llamaban el Cristo. Esta sencilla frase es monumentalmente importante, pues revela que a finales del primer siglo existía memoria clara de Jesús como figura real. La segunda referencia, el Testimonium Flavianum, ha sido debatida. Aunque su forma de actuar contiene frases que parecen añadidas por copistas cristianos, los eruditos coinciden en que tiene un núcleo auténtico. Una reconstrucción del texto original sugiere que confirmaba que Jesús fue un maestro sabio con seguidores que fue crucificado por Pilato y que fundó el movimiento cristiano. Otras fuentes también se suman a la evidencia. Plinio el Joven, un gobernador romano, escribió en 112 después de Cristo sobre los cristianos que se negaban a maldecir a Cristo y le cantaban himnos como a un dios. El historiador Suetonio, alrededor del 121 después de Cristo, menciona disturbios en Roma instigados por un tal Crestus, una probable referencia a Cristo. E incluso el Talmud babilónico, aunque compilado siglos después y opuesto al cristianismo, se refiere a Yeshua como un hechicero que descarrió a Israel, confirmando su existencia como una figura histórica controversial. Número 3. Las huellas en la tierra, la evidencia arqueológica.
La arqueología, aunque no espera encontrar una inscripción de Jesús de Nazaret estuvo aquí, confirma que el mundo descrito en los evangelios es real. Un hallazgo clave es la piedra de Pilato, descubierta en 1961, que con su inscripción Poncio Pilato, prefecto de Judea, prueba la existencia y el cargo del hombre que ordenó la crucifixión de Jesús. A esto se suma el descubrimiento de un osario en 1990 con la inscripción José hijo de Caifás, que se cree contiene los restos del sumo sacerdote que presidió el juicio de Jesús. Más allá de las figuras históricas, la arqueología ha validado las prácticas y lugares de la época. En 1968, los restos de un hombre del siglo I llamado Yehohanan fueron encontrados con un clavo de hierro todavía atravesando su hueso del talón, demostrando que la crucifixión era un método de ejecución real. Asimismo, se han desenterrado lugares mencionados en los evangelios, como el estanque de Siloé, sinagogas del siglo I en Galilea y un barco de pesca de la misma época en el mar de Galilea, corroborando los detalles del marco narrativo. Si bien estos descubrimientos no prueban directamente la existencia de Jesús, demuestran la plausibilidad histórica del marco narrativo de los evangelios. Cada vez que la pala de un arqueólogo corrobora un detalle del Nuevo Testamento, la credibilidad de los evangelistas como cronistas de su tiempo aumenta. Número 4. Las primeras fuentes cristianas. El eco de un personaje real. Ahora bien, ¿y los textos cristianos no cuentan? Todo lo contrario. Las fuentes cristianas más antiguas, aun cuando tienen una agenda de fe, son la base con la que cualquier historiador debe trabajar. Las epístolas de Pablo, escritas entre los años 50 y 60 después de Cristo, son los documentos cristianos más antiguos que poseemos. Pablo menciona a Jesús repetidamente como un hombre real, judío, que tuvo hermanos, como Santiago, y que fue crucificado. Ningún especialista serio pone en duda que Pablo creía en la autenticidad histórica de Jesús y sus cartas fueron escritas a escasos años de la muerte de Cristo, con testigos aún vivos. Los evangelios escritos entre los años 70 y 100 son relatos biográficos donde se entrelazan historia y fe. Sin embargo, al analizarse con métodos críticos, muchos elementos son coherentes con el contexto del siglo I, los lugares, costumbres judías, personajes históricos y formas de ejecución propias de ese tiempo y lugar. Número 5. Desmontando mitos. El caso del Jesús mítico. La teoría del mito de Cristo, que argumenta que Jesús nunca existió, es una idea popular de internet, pero la comunidad de historiadores la rechaza de forma casi unánime. Los supuestos paralelismos con mitos paganos son superficiales y en muchos casos posteriores a la era cristiana. El argumento más letal contra esa teoría proviene precisamente de las cartas del apóstol Pablo. Lejos de hablar solo de un ser celestial, Pablo proporciona detalles biográficos concretos. Afirma que Jesús nació de una mujer, nacido bajo la ley judía, Gálatas 4:4, que era descendiente del rey David, según la carne, Romanos 1:3, que tuvo un hermano carnal llamado Santiago, Gálatas 1:19, que tuvo 12 apóstoles, que instituyó una última cena y, crucialmente, que fue crucificado. Para Pablo, escribiendo a una generación que incluía testigos presenciales, Jesús era inequívocamente un hombre real de la historia reciente. La teoría del mito falla al no poder explicar el dato central del cristianismo primitivo: un Mesías crucificado. La crucifixión era un evento profundamente vergonzoso para los judíos del siglo I, que esperaban un Mesías victorioso. La conclusión más lógica es que los primeros cristianos no inventaron la crucifixión, sino que tuvieron que explicarla porque fue un hecho histórico ineludible. Negar su existencia histórica es una postura tan insostenible como negar la de figuras como Sócrates, de quien poseemos evidencias comparables. Con toda la evidencia sobre la mesa, romana, judía y cristiana, la gran mayoría de historiadores coinciden en un núcleo de hechos. Jesús de Nazaret existió. Fue un predicador judío que logró reunir seguidores, generó controversia y fue ejecutado por crucifixión bajo la orden de Poncio Pilato. La historia puede llevarnos hasta la cruz, pero no puede responder si ese hombre era simplemente un maestro, un profeta o algo más. Esa es la frontera donde termina la investigación y comienza la fe. Lo innegable es el impacto de este hombre. Comprender que Jesús fue una persona de carne y hueso nos permite valorar de dónde viene nuestra cultura y hasta el calendario por el que nos regimos. Nos recuerda que más allá del mito hubo una vida e ideas que conmovieron tanto a sus contemporáneos que hoy, 2000 años después, seguimos hablando de él. Y ahora te toca a ti. ¿Conocías estas pruebas? ¿Crees que Jesús realmente existió? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó este análisis, no olvides darle me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.